Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Hoy les traemos una poderosa historia bíblica que nos habla de orgullo, humildad, obediencia y sanidad divina. Si este contenido edifica tu vida, no olvides darle like al video, dejar tu comentario, suscribirte al canal y por supuesto, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo relato. Y no olvides compartir este video con tus amigos y seres queridos. Ahora sí, acompáñanos a descubrir cómo Dios se glorificó en la vida de un poderoso general extranjero. El general y el río. Naamán era un hombre imponente. Alto, fuerte, y con una armadura que reflejaba la luz del sol como si fuera de oro. General del ejército del rey de Siria, Naamán era temido y respetado en todas las regiones vecinas. Había llevado a su nación a muchas victorias, incluso contra Israel. Su nombre era sinónimo de poder y estrategia militar, pero había algo que ni su espada ni su ejército podían vencer: era leproso. La lepra era más que una enfermedad de la piel. Era una sentencia de aislamiento, una maldición social. Aunque aún mantenía su posición, Naamán sabía que, si el mal avanzaba, pronto perdería todo. No había medicina ni médico que le diera esperanza. Y aunque en público conservaba su porte orgulloso, en la intimidad de su hogar, la desesperación lo consumía. Pero Dios, que obra en los lugares más inesperados, ya había preparado un camino. Una joven israelita, que había sido llevada cautiva por los sirios durante una de sus incursiones, servía como criada de la esposa de Naamán. Ella conocía al Dios verdadero, al Dios de Israel, y con valentía, un día dijo a su señora: «Ah, si tan solo mi señor Naamán fuera a ver al profeta que está en Samaria. Él lo curaría de su enfermedad». Estas palabras cayeron como una chispa en el corazón de Naamán. ¿Un profeta en Israel que podía curar la lepra? Era una oportunidad. Sin perder tiempo, Naamán fue a hablar con el rey de Siria. Le contó lo que la joven dijo, y el rey, deseoso de ver sano a su general, le respondió: «Ve. Yo mismo enviaré una carta al rey de Israel». Naamán partió con una gran comitiva. Llevaba consigo oro, plata y ropa fina, un generoso presente para el profeta. Además, portaba la carta oficial que decía: «Con esta carta te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de su enfermedad». Pero cuando el rey de Israel leyó aquellas palabras, se alarmó profundamente. Rasgó su ropa en señal de angustia y exclamó: «¿Acaso soy yo Dios, que da vida y muerte, para que este hombre me pida que cure a un leproso? Miren cómo busca un pretexto para hacerme la guerra». La tensión creció en el palacio. Los oficiales estaban desconcertados. El rey temía que todo fuera una provocación para iniciar un conflicto. Pero entonces, las noticias llegaron a los oídos de Eliseo, el profeta de Dios, quien vivía apartado, pero atento a la voz del Altísimo. Eliseo envió un mensaje al rey: «¿Por qué te has angustiado? Que venga a mí ese hombre, y sabrá que hay un profeta en Israel». Estas palabras marcaron un giro en la historia. Naamán, el poderoso general sirio, montó en su carro de guerra y se dirigió con su comitiva hasta la casa de Eliseo. Iba lleno de expectativas. Seguramente, pensaba que el profeta saldría a recibirlo con honores, levantaría las manos al cielo, invocaría el nombre de su Dios, y con una oración solemne lo sanaría allí mismo. Pero lo que sucedió fue muy diferente. Naamán se detuvo frente a la casa sencilla del profeta Eliseo. Su carro resplandecía, sus sirvientes se alineaban con respeto, y el aire parecía contener la respiración ante la escena. Pero, para sorpresa del general, Eliseo no salió a recibirlo. En lugar de eso, envió a su criado con un mensaje directo y claro: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Así tu piel quedará limpia, y quedará sano». ¿Qué? Naamán sintió que su orgullo era golpeado como si hubiera recibido una bofetada.
El profeta ni siquiera se dignaba a salir. Y le pedía que se sumergiera en el sucio y pequeño río Jordán, cuando en Damasco había ríos mucho más limpios y majestuosos. Furioso, Naamán dio media vuelta y comenzó a marcharse, diciendo con desprecio: Yo pensaba que el profeta saldría en persona, invocaría al Señor su Dios, movería su mano sobre la parte enferma y me sanaría. ¿Acaso no son los ríos Habaná y Farfar de Damasco mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y quedar sano? Su orgullo había sido herido. Estaba acostumbrado a los gestos de grandeza, a las ceremonias, a los honores. Pero Dios no estaba interesado en satisfacer su vanidad, sino en quebrantar su corazón y enseñarle algo mucho más profundo. Naamán ya se alejaba, convencido de regresar a Siria tal como había venido, enfermo y decepcionado. Pero entonces, algunos de sus criados, que lo amaban y respetaban, se atrevieron a hablarle con humildad y sabiduría. Señor, si el profeta le hubiera pedido algo muy difícil, ¿acaso no lo habría hecho? Pues con mayor razón si lo único que le dijo fue que se lavara y quedaría sano. Estas palabras tocaron algo dentro de Naamán. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, decidió escuchar, ceder y obedecer. El general desmontó de su carro, dejó atrás su orgullo y descendió al modesto río Jordán. Bajó al agua. La corriente era mansa, pero fresca. Sumergió su cuerpo una vez, luego otra, y otra. La gente observaba en silencio. 4 veces, 5, 6, y finalmente la séptima. Y entonces, el milagro ocurrió. Naamán emergió del agua, y su piel, que antes estaba marcada por las llagas y manchas de la lepra, quedó limpia como la de un niño. No solo su cuerpo fue transformado, también lo fue su corazón. Había sido sanado. Naamán no podía contener la emoción. Su rostro cambió. Sus ojos, antes endurecidos por la guerra y la arrogancia, ahora brillaban con humildad y gratitud. Subió nuevamente a su carro y regresó sin demora a la casa del profeta Eliseo. Naamán, completamente sano y conmovido hasta lo más profundo de su alma, volvió a casa de Eliseo. Esta vez ya no era el general altivo que había llegado con una caravana ostentosa, sino un hombre humilde, agradecido, consciente de que lo que había recibido no se podía comprar con oro ni con honores. Se paró frente a Eliseo, quien ahora sí salió a su encuentro, y declaró con firmeza: Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Conmovido, sacó los presentes que había traído, plata, oro, trajes finos, y se los ofreció al profeta como muestra de gratitud. Pero Eliseo, fiel a la voluntad del Señor, rechazó el regalo. Tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, no aceptaré nada. Naamán insistió varias veces, pero Eliseo se mantuvo firme. No se trataba de un intercambio comercial. Lo que Dios había hecho era por gracia, y así debía quedar. Naamán, entonces, hizo una petición especial. Te ruego que me permitas llevar 2 cargas de tierra de este país, porque desde ahora en adelante no ofreceré holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios fuera del Señor. Aún así, reconoció su realidad como oficial sirio, y con respeto añadió: Solo te pido perdón por una cosa: cuando mi rey entre al templo de Rimón para adorar, yo tengo que acompañarlo y arrodillarme con él. Que el Señor me perdone por hacerlo. Eliseo, entendiendo su corazón, le dijo con paz: Vete tranquilo. Naamán partió, y su caravana se alejaba en la distancia. Todo parecía haber terminado de manera gloriosa. Pero mientras el profeta regresaba a su hogar en calma, otro corazón, el de su siervo Geasí, comenzaba a latir con codicia. Geasí había presenciado todo. Había visto los regalos que Naamán trajo, y también cómo Eliseo los rechazó. Pero en su mente, aquello no tenía sentido.
Mi amo dejó ir a este extranjero sin aceptar nada de lo que trajo, tan cierto como que vive el Señor, voy a alcanzarlo y sacar algo de lo que ofreció. Sin perder tiempo, Geasí corrió tras el séquito de Naamán. Lo alcanzó en el camino, jadeando, y cuando Naamán lo vio, se bajó del carro preocupado. ¿Todo está bien? Sí, respondió Geasí, pero mi amo me envía a decirte que han llegado 2 profetas jóvenes de la región montañosa de Efraín, y que si es posible, les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Naamán, generoso y agradecido, no dudó en dárselo. Le entregó 2 talentos de plata en bolsas, con 2 mudas de ropa, y hasta envió a 2 criados para que ayudaran a Geasí a cargarlos. Pero cuando llegaron cerca de la casa, Geasí escondió los objetos, despidió a los criados y entró en silencio, creyendo que nadie había visto nada. Lo que no sabía es que Eliseo, guiado por el Espíritu del Señor, lo esperaba, sabiendo todo. Geasí entró en la casa como si nada. Saludó a su amo, con la frente en alto, como quien vuelve de una simple diligencia. Pero Eliseo, con la serenidad que solo tienen los que escuchan la voz de Dios, lo miró directamente a los ojos y preguntó: ¿De dónde vienes, Geasí? Tu siervo no ha ido a ninguna parte, respondió con seguridad. Eliseo no necesitó más. Con voz firme, pero cargada de tristeza, le dijo: ¿Acaso no estaba mi espíritu contigo cuando ese hombre bajó de su carro para recibirte? Este no era el momento de recibir plata ni ropa, ni olivares, ni viñedos, ni ovejas, ni bueyes, ni siervos. Has actuado con engaño. El silencio se hizo pesado. El corazón de Geasí se hundía con cada palabra. No solo había mentido, sino que había deshonrado el testimonio del Dios de Israel. Eliseo, profeta de integridad, pronunció entonces el juicio. Por eso, la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre. En ese instante, Geasí se alejó del profeta, y su piel se volvió blanca como la nieve, cubierta por la lepra que Naamán había dejado atrás. La historia, que comenzó con un extranjero enfermo y orgulloso, termina con un israelita codicioso y deshonesto. Un contraste poderoso, una lección que atraviesa el tiempo y nos habla directamente hoy. Este capítulo 5 de Segunda de Reyes nos muestra 2 caminos opuestos. El de Naamán, quien aunque no conocía a Dios, fue humilde para obedecer, y por su fe, fue sanado y transformado. Y el de Geasí, quien teniendo el privilegio de servir al profeta de Dios, permitió que su corazón fuera corrompido por la codicia y terminó pagando un alto precio. Dios nos muestra que la sanidad no solo es física, sino espiritual. Que la obediencia sencilla puede abrir las puertas del milagro y que el orgullo, la mentira y la avaricia pueden destruir lo que parecía seguro. Naamán aprendió que el verdadero poder no está en el oro ni en las aguas de Damasco, sino en la fe, la obediencia y la gracia de Dios. ¿Y tú, estás dispuesto a humillarte, obedecer y sumergirte en el río de Dios para ser restaurado? Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia aquí en Narrativas de Fe y Esperanza. Si este relato tocó tu corazón, dale like al video, déjanos tu comentario, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, y comparte esta narración con alguien que necesita un mensaje de fe. Nos vemos en la próxima entrega, con más historias que edifican, enseñan y nos acercan al corazón de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente.